Hola, buenas tardes. Bueno, este es el material soporte multimedia de comunicación y recursos lingüísticos. Estuvimos trabajando nosotros la semana pasada con algunos temas que yo envié para leer y algunos videos que también les envié para que pudieran ir viendo. Quiero ir recapitulando y ampliando un poquito algunos conceptos, ¿sí? ¿Por qué vemos esta cadena evolutiva acá? Porque básicamente para los que pudieron ir leyendo, entendamos que la comunicación es un acto social, ¿sí? La comunicación como acto social nos fue permitiendo desde lo que éramos como hombres primitivos, a medida que fuimos evolucionando, establecer normas, pautas y códigos para la vida en comunidad. Eso es la primera parte, es decir, la comunicación, los animales también se comunican, ¿sí? Pero la comunicación humana, y aquí estoy marcando como esta especie de eslabón intermedio en la cadena, es la que nos diferencia del resto de las especies porque los seres humanos tenemos un cerebro que fue evolucionando junto con nosotros y fuimos desarrollando lo que hoy llamamos lenguaje humano, es decir, la capacidad de poner en palabras ideas, ¿sí? Y que éstas se propaguen en la comunidad y que a lo largo de los años, aún a pesar de todo, signifiquen lo mismo. Fíjense que en la prehistoria, al igual que los animales, chicos, nos comunicábamos con sonidos, con señas, con gestos, es decir, utilizábamos códigos y símbolos primitivos más semejantes a los de los animales que a los que hemos llegado a desarrollar como especie, ¿sí? En general, los gritos o esto de golpearse el pecho, como hacen los monos, para avisar que llueve, para avisar que hay un depredador, para asustar al enemigo o para reunirnos entre todos en comunidad. Así nos comunicábamos primitivamente. Entonces, la comunicación como función humana, la comunicación como ordenadora y la comunicación como herramienta de la civilización, donde ya podemos empezar a hablar de lenguaje. Fíjense aquí que en la prehistoria los seres humanos utilizaban dibujos para hacerse entender. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estamos ante un código en común. Es una comunicación de tipo visual, ¿sí? Pictórica, pero estamos hablando de un código en común. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo dibujaba un animal, ¿sí? En la roca, o la figura de un hombre y un hombre con un arma, o la figura de mujeres, aparentemente, como ven aquí, que parece que tienen pollera, por eso pareciera que son mujeres, u otro animal aquí. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es importante rescatar de estas imágenes? La comunicación como símbolo, ¿sí? De unión humana, es decir, el animal con su formato y su significado significaba lo mismo aquí y en otros pueblos. Es decir, el símbolo, ¿sí? Es inmutable. Esa es una de las características de la comunicación. Si yo digo agua acá o en la China, más allá del idioma, que agua se debe pronunciar de otra manera en China, ¿sí? Más allá del idioma, va a significar lo mismo. Y acá pasa exactamente eso. ¿Ven? Este animal, todos, más allá del idioma, todos entendemos que es un animal y que esto es un hombre. Y que esto es un hombre armado, ¿sí? Entonces, fíjense lo que es el poder del símbolo. Aún no había un lenguaje, no había un idioma, y sin embargo, como especie, fuimos entendiendo que los símbolos son importantísimos para nuestra comunicación.
A medida que fuimos avanzando, ¿sí? A medida que la civilización fue avanzando, fíjense que podemos dividirla en comunicación verbal y no verbal. La verbal puede estar separada a su vez en lo que es comunicación oral o escrita. Es decir, esto que estoy haciendo yo ahora, ¿sí? Que es comunicación verbal y también pictórica o audiovisual. La comunicación escrita, donde yo puedo enviar una carta, por ejemplo, ¿sí? Y la comunicación no verbal, que a veces van a ver, correspondiendo con lo que veíamos antes, cómo puede llegar a asemejarse, a la comunicación de los animales. ¿Por qué? Porque hay gestos, porque hay imágenes, sonidos, ¿sí? Vieron que nuestras mascotas, los que tienen mascotas, se hacen entender básicamente de esta manera. Los seres humanos utilizamos las dos formas de comunicación. Hablamos y hacemos un gesto. Escribimos y adjuntamos una imagen. Hablamos y vamos variando el tono de voz, es decir, el sonido, ¿sí? Para enfatizar o no determinados conceptos. Entonces, nuestra comunicación es multidimensional, a diferencia de la de los animales. Aquí van a ver cómo, como seres humanos ya evolucionados, ¿sí? También están las cuestiones implícitas en la comunicación. Esta imagen simboliza aquello que no se dice, es decir, lo que no manifestamos cuando hablamos, que lo vamos a dejar para otra clase, pero quiero que lo vayan teniendo en cuenta. Y por supuesto, nuestro gráfico de trabajo importantísimo, que son, ahora vamos con este que es el más sencillito, los elementos de la comunicación. Es decir, ¿con qué tengo que contar sí o sí para poder hablar de un proceso de comunicación? Y no de un ruido o de un gesto aislado. Es decir, necesito sí o sí un emisor, alguien que envíe un mensaje. Pero además, necesito haber pensado ese mensaje, necesito haber ideado lo que yo quiero transmitir, una idea. Entonces el emisor, además de ser quien transmite, es quien piensa lo que quiere decir. Para poder pensar necesitamos justamente facultades cognitivas superiores que nos diferencian de los animales. Yo tengo una intención y una idea, y ahí empiezo, ¿sí?, a pensar cómo la voy a transmitir. ¿Cómo la voy a transmitir? Y estoy hablando de el canal. En este caso, nuestro canal de YouTube, y como soporte también los PDFs y los demás videos que yo les fui mandando, así como los mensajes que nos enviamos por email, ¿sí? Luego hablamos de un contexto, que es el lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. El contexto tiene que ver en este caso, por ejemplo, con un contexto de enfermedad, pandemia, coronavirus, que nos implica a todos quedarnos, ¿sí?, quedarnos en casa. Este es nuestro contexto, ¿sí? Nuestro contexto sociocultural actual. Código, otro elemento importante que remite a lo que les decía al principio, son los signos con los que se forma el mensaje. Ahí tenemos los dibujos, las imágenes, el idioma que manejamos, más allá de cada uno. Nosotros manejamos el código del castellano, por ejemplo. El mensaje en sí, que es el qué de la comunicación, lo que el emisor le dice al receptor, es decir, por ejemplo, quédate en casa. Eso es el mensaje, ¿sí? Luego voy a mandar una tarea para relacionarlo con las comunicaciones institucionales en contextos de pandemia. Pero hoy, por ejemplo, el mensaje sería quédate en casa. Receptor, quien recibe el mensaje. Es decir, puede ser una o varias personas, ¿sí? Yo me estoy comunicando siendo un solo emisor con varias personas a la vez, que son ustedes, los receptores de mi mensaje, a través de
un canal audiovisual, compartiendo un código que es el lenguaje castellano y las imágenes también que simbolizan lo mismo para todos. Por ahora, esa información. El viernes vamos a seguir trabajando desde nuestras otras vías de contacto. Muchas gracias.